Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que todos estén teniendo una buena tarde de miércoles. Estoy esperando ahí que ingresen algunos más que se están conectando ahí sus audios para comenzar con esta charla donde vamos a profundizar un poquito en entender este instrumento que es un CREA y Valida con foco en hidrógeno verde que estamos acá abriendo desde la Gerencia de Innovación. Les doy a todos ahí la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta instancia, por su interés en el instrumento. Voy a partir desde ya con la presentación. Creo que estaba muteada, no sé si me habían escuchado ahí. Pero bueno, les doy a todos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de miércoles. Vamos a estar hablando entonces de este instrumento que es un crédito valida con foco en hidrógeno verde, que estamos en apertura, ¿cierto?, desde la Gerencia de Innovación y que tiene un propósito bien importante que es un poco responder a la necesidad de nuestros ejes estratégicos para promover todo lo que es la industria del hidrógeno verde y que hemos estado acá impulsando desde la corporación. Dicho eso, entonces, bueno, algunas indicaciones para esta charla para tener una buena convivencia en este tipo de instancias, contarles que esta charla se está grabando. Entonces, todo lo que vamos a estar conversando, los tips respecto a cómo poder hacer una buena formulación y una postulación correcta para este instrumento, lo van a poder revisar después tanto en el canal de YouTube de Corfo y nosotros también les entregamos este respaldo a los asistentes de esta instancia. Así que no se preocupen que van a obtener este material para poder revisarlo después en su proceso de postulación. La idea es que en esta charla en particular, como ya es un poco de una instancia más masiva, la idea es que utilicemos el chat como nuestro canal de comunicación. Todas las preguntas que puedan dejarnos respecto a la formulación que puedan estar teniendo de este instrumento, las dejan por el chat y ahí junto con Karen, ¿cierto? Ambas acá de la dirección de Entorno para la Innovación de nuestra gerencia, vamos a estar respondiendo algunas de estas dudas respecto a este instrumento y en caso de que sean más específicas, por ejemplo, de que quieran un poco profundizar en temas de su proyecto en particular, la invitación es hacerlas también a través de un correo electrónico que les vamos a compartir, porque de esa forma entonces nosotros también nos damos el tiempo de entender mejor cuál es cada una de sus iniciativas y las dudas puntuales que puedan tener. La idea es que nos puedan dejar un feedback, una retroalimentación a través de la encuesta que les vamos a compartir al final de esta instancia, porque de esa manera nos ayudan a nosotros a mejorar, a tomar acción en caso de que necesiten algún tipo de requerimiento, de apoyo a la postulación durante el proceso de la convocatoria y así nosotros siempre los estamos revisando y podemos entender mejor qué es lo que necesitan o requieren desde la parte de acompañamiento que podamos tener acá desde la gerencia. Y la idea acá, todas las preguntas son muy bienvenidas, están cordialmente invitados a que estemos en un espacio de respeto entre todos, así que es fundamental que podamos mantener esa un poco perspectiva durante este tipo de instancias. Dicho eso, particularmente esta charla, vamos a hablar de las características del instrumento. Si bien tuvimos una instancia de lanzamiento, hablamos en profundidad y revisamos un poco no solo este instrumento, sino que también toda la ruta de innovación, toda la oferta programática que tenemos desde la Gerencia de Innovación. Pero acá en particular vamos a un poco a profundizar en algunas características del instrumento. En lo que pasa después también, ¿cierto? Es súper importante que tengamos claridad de este proceso de postulación, qué etapas se van un poco a realizar a posteriori para que también tengan claridad a la hora de formular bien su presupuesto y entiendan un poco cuál es el tratamiento que tiene una postulación acá dentro de la gerencia. Vamos a revisar algunos criterios de evaluación, vamos a dar algunos tips ahí respecto de lo que nosotros esperamos para que puedan hacer una buena formulación de sus proyectos. Y vamos a estar hablando también de algunas próximas instancias en las que nos vamos a estar encontrando para resolver dudas puntuales. Que yo sé que ahí también es importante que podamos generar espacios de apertura para que ustedes puedan hacernos las consultas pertinentes. Yo creo que esto ya lo saben, lo hemos venido hablando y reforzando con fuerza este año, un poco de esta transición, ¿cierto?, que hemos
tenido en los lineamientos de acá de Corfo y los nuevos pilares en los cuales estamos trabajando desde el año 2022 a lo que es el año 2026, en buscar y promover este financiamiento para el desarrollo en pro de una nueva política industrial, ¿cierto? Donde estamos promoviendo con fuerza todo lo que es el emprendimiento, la innovación y el fomento a la productividad con tres ejes transversales, ¿cierto? Y obviamente asociado a lo que es esta convocatoria, todo lo que es el tema de la sostenibilidad, la equidad de género y lo que es el desarrollo territorial, es decir, abordar mayores desafíos a partir de lo que podemos levantar e identificar en las distintas regiones de nuestro país y descentralizar así también el apoyo que nosotros podamos hacer como corporación. ¿Por qué? Porque queremos avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenible, donde un poco queremos promover instancias de apoyo a partir desde el subsidio, pero también desde el acompañamiento que podamos hacer desde todas las gerencias, ¿cierto?, que están acá en Corfo, para un poco abordar los desafíos que tenemos como país a partir de esta economía de baja complejidad y sofisticación. Sabemos que nuestra economía se basa fundamentalmente en la exportación y en la extracción de lo que ha sido la materia prima fundamentalmente. Entonces, somos un país altamente vulnerable al cambio climático y la idea entonces es que nuestro propósito y a través de nuestros distintos apoyos y los subsidios que podamos entregar para los proyectos de innovación, entonces podamos abordar esos desafíos y entonces podamos dar soluciones a las distintas problemáticas que nos hace enfrentar lo que es el cambio climático. También es muy importante acá que un poco entendamos y discutamos lo que es el propósito de nuestra gerencia de innovación, porque fundamentalmente nosotros estamos haciendo una promoción importante y estamos dando un apoyo y un impulso a lo que es la productividad, ¿cierto?, empresarial y a la innovación tecnológica. Entonces es importante que también podamos entender que nuestros programas se enfocan con ese propósito a fomentar esta que es la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial, y de esta manera un poco formar un ecosistema de innovación a nivel internacional, nacional y regional. Para nosotros es súper importante poder fomentar las conexiones y la vinculación entre ustedes a nivel local, a nivel nacional, a nivel regional y también internacional, eso es bien importante, para de esa forma impulsar la productividad, la competitividad y la transformación productiva nacional, ¿cierto?, de nuestro país, en el marco de buscar este modelo de desarrollo productivo sostenible que sea inclusivo y lo que conversábamos, que sea territorialmente equilibrado. ¿Y cómo lo queremos hacer? ¿Cuál es un poco nuestro afán y las líneas, o sea, de lo que estamos buscando y promoviendo dentro de los proyectos que estamos apoyando acá desde la Gerencia de Innovación? Es apoyar las soluciones desde la investigación, el desarrollo y la innovación, que sean intensivos justamente en investigación y desarrollo, es decir, que busquemos esa mejora continua hacia el desarrollo de nuevo conocimiento y nueva tecnología, que sean colaborativos, es decir, que intencionemos lo que yo les decía, esta vinculación con la academia, con centros de investigación y desarrollo, con universidades, para un poco fomentar y promover mejoras en las soluciones que podamos hacer, también desde un punto de vista técnico-tecnológico, que tratemos de buscar y promover nuevo conocimiento para nuestro país, y desde el triple impacto, es decir, que podamos incorporar, buscar este buen desempeño ambiental en los nuevos modelos de negocio. Eso es fundamental, que si bien nos hacemos cargo desde un modelo económico equilibrado, también traiga beneficios positivos desde lo social y lo económico. Y en este sentido, bajo este contexto, ¿cierto?, es que nosotros tenemos abierto este programa que es un CREA y Valida con foco en hidrógeno verde. ¿Por qué? ¿Por qué un llamado, ¿cierto?, en hidrógeno verde? Fundamentalmente porque Corfo, ¿cierto?, en este rol habilitante para la creación de estas nuevas industrias
Y en línea con la meta de la carbono neutralidad que también tenemos como país al año 2030, estamos apoyando la materialización de proyectos de hidrógeno verde en Chile y queremos contribuir así a la acción climática nacional. Es un mandato y un lineamiento un poco a nivel de gobierno, pero también es una respuesta a un llamado internacional que nosotros como país tenemos que también comprometernos y que lo hicimos así en el Acuerdo de París, a poder avanzar, ¿cierto?, a esta transición energética y a la carbono neutralidad para el año 2030. Así que eso es un poco, nos hacemos cargo también de las necesidades y los desafíos que tenemos como país, pero también nos sumamos a la agenda internacional. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué iniciativas destacadas? Un poco contarles acá, lo estamos haciendo desde Corfo. Bueno, primero con estas convocatorias, ¿cierto? Con estas convocatorias específicas con foco en hidrógeno verde de manera transversal en nuestras distintas líneas de financiamiento, desde la gerencia de emprendimiento, desde la gerencia de innovación, que es el llamado del cual estamos conversando, y desde la gerencia de capacidades tecnológicas acá de Corfo, con programas estratégicos que buscan, ¿cierto?, impulsar una visión sistemática que permita desarrollar la industria del hidrógeno verde a nivel territorial, y por eso también estamos activando distintos programas como los Transforma, Acción Climática, los Transforma, Hidrógeno Verde, que se están moviendo en distintas regiones de nuestro país. La semana pasada estuvimos ahí con una feria, la primera feria educativa en temas de hidrógeno verde en la región de Magallanes, que esa es una iniciativa en el marco de estos programas estratégicos, con la activación también de los comités de Corfo según los requerimientos estratégicos, no solo en hidrógeno verde, sino que también hace poco nos hacemos cargo del llamado de lo que es la Estrategia Nacional del Litio, y también se va a activar un comité para promover esa estrategia. Y finalmente, con el apoyo a través de estos programas estratégicos que les comentaba, y otros apoyos, ¿cierto?, institucionales para desarrollar todo lo que son los institutos técnicos también a nivel país, para así también promover en la formación de capacidades y el traspaso también de estas capacidades y de capital humano experto para poder hacernos cargo de los desafíos que tiene la implementación y el desarrollo de esta nueva industria. Particularmente entonces, ¿cierto? Este programa Crea y Valida con foco en hidrógeno verde, ¿cierto? El objetivo que tiene es que queremos apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos, bienes o servicios y o procesos, ¿cierto?, que requieran investigación y desarrollo. Eso es muy importante. Desde la fase de prototipo, ¿cierto?, hasta la fase de validación técnica a escala productiva y o validación comercial, queremos fortalecer las capacidades de innovación en la empresa. Eso es súper importante. La idea acá es que podamos entender, y lo van a estar viendo, el credibilidad con foco, principalmente tienen que cumplir con la composición técnica, ¿cierto? La base técnica de lo que es un credibilidad como tal. Y eso lo van a ver, o sea, si postularon a un credibilidad anterior de manera neutra, es lo mismo, pero acá tienen que cumplir además con la focalización temática, que es lo que vamos a discutir ahora. ¿Qué entendemos, cierto, cuando hablamos de este foco en hidrógeno verde? Es decir, cumplimos con la parte de la composición técnica de base del CRE-Valida, pero además tenemos que cumplir con la focalización. ¿De qué manera, cierto? Y es que esta focalización temática, cuando hablamos de un proyecto con foco en hidrógeno verde, es que queremos promover, ¿cierto?, a partir de las necesidades de esta industria, de las necesidades y los desafíos que tenemos en la cadena productiva del hidrógeno verde, buscar proyectos que se hagan cargo un poco de estos desafíos. Desde la producción, en el transporte, en el consumo, en servicios directos, en insumos que ayuden y contribuyan a la descarbonización de la matriz productiva en Chile en torno al desarrollo de esta industria. ¿Por qué es importante cumplir con este foco? Porque va a ser evaluado en la etapa de admisibilidad de las postulaciones. Es decir, cuando yo hago mi postulación, ¿cierto? Tengo que cumplir con la base de ser un CRE y validar, es decir, desde la fase de prototipo hasta la validación técnico-comercial, que tenga este traspaso de capacidades en la empresa y que además incluya en su desarrollo actividades de investigación y desarrollo.
También debo cumplir con la focalización, ¿cierto? Mi proyecto debe estar inserto mandatoriamente en algún desafío específico respecto a la focalización de la industria del hidrógeno verde. Si cumplo ambos, ¿cierto? Y hago una buena postulación, voy a pasar después a la etapa de evaluación. Ya lo vamos a entender un poco más adelante. Pero necesariamente ambos puntos, ¿cierto? Me hacen admisible tanto por objetivo como por foco para poder avanzar. Entonces, por eso, a eso se refiere cuando hablamos de que esta definición de la focalización nosotros la evaluamos para decir que un proyecto avance en el proceso, hacia el proceso de evaluación. ¿Qué esperamos de este foco de hidrógeno verde ya en particular? Y lo van a tener ahí, lo tienen en la resolución de focalización que acompaña las bases técnicas, ¿cierto? Y es que se espera que los proyectos postulados se enmarquen y ustedes lo declaren, ¿cierto? En uno de los siguientes ámbitos. En sistemas de generación y producción de hidrógeno verde, es decir, tecnologías de electrólisis, biológicos u otros, ahí es una definición que ustedes tienen que hacer según la naturaleza de su proyecto. En sistemas de almacenamiento, transporte y distribución y otros vectores del hidrógeno verde. Y en nuevos usos, a partir de la utilización de hidrógeno verde, como por ejemplo para equipos industriales, generación eléctrica, equipos de respaldo, logística, transporte, otros análogos, o los e-fuels derivados, ¿cierto? Así que la idea es que se marquen y tienen que declararlo así dentro de la postulación en alguno de estos ámbitos de acción. Importante entonces entender que este CREE Valida, ¿cierto? Tuvo una apertura el 18 de abril y tenemos para hacer el cierre de las postulaciones y un poco trabajar en las postulaciones hasta el 20 de junio. Hay tiempo. Por eso estamos haciendo estas instancias de manera temprana, ya estamos un poco, vamos a trabajar todo mayo y la idea es que en junio activemos otro tipo de instancias un poco ya más uno a uno y que vayamos resolviendo dudas puntuales para que de esta forma hagamos un buen cierre de las postulaciones de este instrumento. Las características del programa, vamos a revisar algunos puntos importantes de lo que van a encontrar en las bases técnicas y que la idea es que podamos tener un buen entendimiento de estos puntos. Principalmente el tema de los participantes del proyecto. Acá, fundamental, ¿cierto?, el tema del beneficiario. Y acá, si ustedes conocen un CREE Valida, van a ver que esto se mantiene igual, son personas jurídicas constituidas en Chile, ¿cierto?, que deben demostrar, ¿cierto?, que transcurrido a lo menos 18 meses contados desde la fecha de inicio de actividades, ¿cierto?, son y pertenecen a un giro empresarial de primera categoría. Eso es fundamental. Y lo otro que es muy importante es la acreditación de ingresos por venta dentro de los 18 meses previos a la postulación, al cierre de la postulación. Así que eso es bien importante, que cuenten a partir desde el 20 de junio, que es el cierre de la postulación, ¿cierto? 18 meses hacia atrás, porque eso es lo que ustedes van a tener que acreditar. Otros participantes, y que son acá, esto es un asociado, es opcional, ¿cierto? Puede ser mínimo uno, pueden ser más, ¿cierto? La figura del asociado son personas naturales y o jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero y su figura, ¿cierto? Lo que hace es cofinanciar la ejecución del proyecto a través de aportes nuevos o pecuniarios, preexistentes o valorizados, ¿cierto? Y que pueden participar de los resultados del proyecto. Eso es importante que podamos entender esta figura. Y finalmente, una que es no menor es el tema de las entidades colaboradoras. Y aquí mi primer tip y mi recomendación es que vean y lean, ¿cierto?, la resolución 482 respecto a las entidades colaboradoras, porque ahí sale el detalle de la composición técnica de esta figura, ¿cierto? Para entender mejor qué es lo que se le pide y cuáles son las exigencias respecto a su función y al desempeño que tienen dentro del proyecto. Son personas jurídicas, una o más personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero, son obligatorias si es que ustedes van a enmarcar su proyecto como un proyecto colaborativo. Ya vamos a ver un poco las modalidades a las cuales podemos acceder acá.
Y es fundamental, ¿cierto?, que puedan justificar técnicamente sus capacidades, la infraestructura y la experiencia en el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo. Eso es súper importante. Así que nosotros también tenemos un listado de entidades colaboradoras, ahí les voy a pedir a la Karen que por el chat también se los comparta, pero esos son los requerimientos y revisen la resolución 482 porque es súper importante entender cómo estas entidades un poco se rigen bajo esta resolución y qué es lo que se espera de su ejecución y el acompañamiento que hacen dentro de los proyectos. Esto es súper importante. Esta línea, el CRE y valida, ¿cierto? Ahora tiene dos variaciones, independiente de cuál sea y independiente de que en este caso sea focalizado en hidrógeno verde, hay dos categorías de proyectos a los que ustedes pueden acceder. El primero es un proyecto individual, es decir, si la empresa, ¿cierto? Ustedes consideran, tiene la capacidad suficiente, la experiencia, la infraestructura para resolver los desafíos tecnológicos relevantes y todo lo que son las realizaciones de sus actividades de investigación y desarrollo con capacidad, ¿cierto?, propia, interna, y tienen esa experiencia, eventualmente es un proyecto individual porque lo pueden ejecutar, ¿cierto?, a través de la capacidad que tiene la empresa y un poco la experiencia que pueda tener. Si ustedes consideran, ¿cierto?, que es importante un poco apoyar este desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, de todo lo que son los desafíos técnicos tecnológicos, ¿cierto?, importante, y consideran que lo prefieren hacer de una forma colaborativa, es que entonces ustedes están pensando en un proyecto de una categoría colaborativa porque van a contratar para dichos efectos una entidad colaboradora. Entonces la idea es que esa es un poco la diferencia. Si lo puedo hacer con capacidad interna desde la empresa, es un proyecto individual. Si voy a contratar a una entidad colaboradora para que me ayude en la ejecución y en el desarrollo, lo hago a través de una categoría de proyecto colaborativo, para que puedan entender ahí las diferencias y puedan ver. No es una mejor que la otra, es netamente una forma distinta de abordar, ejecutar y desarrollar una propuesta. En este sentido, es súper importante que nosotros tenemos acá una tabla de porcentajes máximos de subsidio según el tamaño de beneficiario, ¿cierto? El tamaño de la empresa. Si somos empresa micro o pequeña, vamos a tener un porcentaje máximo de subsidio de un 80%, en el caso de las empresas medianas hasta un 60% y de empresa grande hasta un 40%. El cofinanciamiento por categoría, los topes máximos, ¿cierto? Son en el caso de las categorías de proyecto individual, hasta 180 millones de pesos, en el caso de un proyecto colaborativo, hasta 220 millones de pesos. Es importante que estructuremos y planifiquemos, ¿cierto?, nuestro proyecto en dos etapas, porque esa es un poco la base y la composición técnica de este instrumento. En una etapa crea, ¿cierto?, donde un poco hacemos el desarrollo y la ejecución desde el prototipo y avanzamos un poco en respecto al desarrollo de la tecnología o los desafíos tecnológicos que ustedes puedan plantear. Y ¿no? Voy a esperar que me den el Sí, ok. ahora sí, Pau. Ahora sí te escucho. ¿Sí? Sí. Ya, buenísimo. Me avisan. Ya, retomemos entonces. Bueno, ¿qué es importante de entender esto de la composición técnica del instrumento de esta etapa crea y valía? En caso que no se haya escuchado para que lo podamos repetir. En la etapa crea, lo que yo me debería hacer cargo, estos son dos etapas, y yo estructuro el proyecto en dos etapas. La primera, para poder, ¿cierto?, resolver todo lo que son los desafíos técnico-tecnológicos que tengo del prototipo, el desarrollo y su avance quizás en temas de madurez tecnológica. Entonces la idea es que podamos plantear las actividades y mi plan metodológico respecto a la resolución de ese tipo de desafíos en la etapa de crea. Y luego en la etapa de valida, ¿cierto? Un poco asigno y planteo las actividades relacionadas a lo que son la validación técnico, comercial, industrial de este prototipo o del avance en el cual yo planteé de desarrollo
del proyecto, ¿cierto? Y que es un poco la parte más final de la ejecución planteado para el desarrollo dentro del subsidio. Entonces la idea es que estas dos etapas sean sucesivas y son obligatorias. Hay que plantear necesariamente una etapa para la creación y otra para la validación. Los plazos del proyecto tenemos hasta 24 meses, pueden ser hasta 30 incluyendo prórrogas, y estas prórrogas, ¿cierto?, son necesariamente, deben ser justificadas técnicamente en la etapa de seguimiento técnico de la propuesta, y esto se establece de acuerdo a el punto 10.2 de las bases técnicas, es decir, ustedes van a tener que hacer una justificación técnica de por qué se necesita esta prórroga, y acá de manera interna y también cuando ya estén en el proceso de seguimiento técnico, los van a guiar para poder hacer estas prórrogas, y ahí les van a decir, bueno, quizás van a tener que hacer un ajuste presupuestario, metodológico, para poder ajustar y hacer el alargue, pero está sujeto a un poco la aceptación y la aprobación de lo que ustedes puedan plantear y justificar técnicamente. Así que ahí lean el punto 10.2 de las bases técnicas, porque ahí les explican que está sujeto a aprobación un poco la extensión del plazo. Pero sí se puede extender para que lo tengan esa claridad. ¿Qué más? Bueno, es súper importante que esta línea cuenta con un incentivo para empresas lideradas por mujeres. Esto quiere decir que eh, si el proyecto es adjudicado, ¿cierto? Y es un proyecto, ¿cierto? Liderado, o sea, desde el beneficiario es una empresa liderada por mujeres, ¿cierto? Pueden optar por un beneficio de un aumento de hasta un 10% más en el cofinanciamiento. Entonces, lo que nosotros acá les pedimos es que ustedes indiquen al momento de la postulación, ¿cierto?, que eventualmente son una empresa liderada por mujeres, lo declaran así en el formulario de postulación, y si eventualmente la propuesta y la iniciativa es adjudicada, acá dentro del proceso de formalización de la gerencia, les van a hacer un poco la notificación de que pueden hacer este aumento de un 10% más en su proceso de cofinanciamiento. La idea es que no lo consideren ahora en la planificación y en la ejecución del presupuesto, sino que eso se va a ocurrir y se va a reajustar si el proyecto es adjudicado. ¿Y qué entendemos, cierto, por empresas lideradas por mujeres? Y acá nuevamente es súper importante que lean un poco lo que contiene la resolución 481, que son las normas para acreditar la calidad de empresa liderada por mujeres, donde iban a encontrar un poco qué es lo que se requiere, cuáles son en detalle estas características y especificaciones, pero a grandes rasgos, ¿cierto? Podemos tener acá una empresa individual, la empresaria es mujer, personas jurídicas con fines de lucro, acá tenemos que evidenciar que una o más mujeres, ¿cierto?, cuentan con al menos un 50% del capital de la empresa, o una o más mujeres con al menos un 30% del capital de la empresa, y que además son representantes legales, y en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro, ¿cierto?, el directorio debe ser integrado por al menos un 50% de participación femenina, es decir, ahí. Eso es un poco, son las normas para acreditar, pero nuevamente, mi recomendación es que lean la resolución, porque ahí sale en específico la documentación también que les van a solicitar en caso, ¿cierto?, de acceder a este beneficio, y si ustedes son empresas lideradas por mujeres. ¿Qué puedo financiar con este instrumento? Eso es súper importante. En primer caso, recursos humanos, ¿cierto? Las remuneraciones y honorarios del personal preexistente y o nuevo del equipo de trabajo que está involucrado en el desarrollo de la iniciativa. Gastos en formulación de proyectos hasta 2,5 millones con cargo al subsidio, solo si es micro o pequeña empresa. Eso es súper importante. Es solo para la categoría de micro o pequeña empresa podemos acceder y hacer este cargo en la formulación del proyecto con tope en 2,5 millones. Ténganlo súper claro, porque nos ha pasado que empresas medianas o grandes también han hecho un
único el cargo al subsidio, ¿cierto? Por temas de formulación y eso no se admite. Así que la idea es que tengan súper en claro, no vayan a cometer ese error. También los costos financieros de garantías, tenemos que acá considerar dos garantías, una de fiel cumplimiento de al menos 30 UF y otra también de anticipo. La contratación de una o más entidades colaboradoras para proyectos colaborativos. Esto quiere decir que si mi proyecto va a entrar bajo la categoría de proyecto colaborativo, es decir, voy a contratar una entidad colaboradora para la ejecución de mi iniciativa, el costo, ¿cierto?, de la contratación por la prestación de estos servicios, ¿cierto? Debe ser un mínimo del 30% del costo total del proyecto. Costo total del proyecto. Eso es súper importante. Para aquellos que quieren entrar bajo la categoría de colaborativo, cuando yo hago el presupuesto y hago un poco, hago eh, la resolución para el costo total de lo que es la iniciativa como tal, al menos el 30% debe ser destinado para el pago de la entidad colaboradora. Eso es súper importante que lo tengan en consideración porque también es un punto donde ahí se pueden un poco caer y equivocar. Gastos de inversión, hasta un 30% del subsidio. Gastos de administración, 10% del subsidio. Y también financiamos actividades necesarias para el desarrollo de productos, ¿cierto? Bienes o servicios y o procesos, todo lo que tiene que ver con la parte más operativa del desarrollo de la iniciativa, eso se financia acá con parte del subsidio. Actividades necesarias para la protección de propiedad intelectual, industrial, de la obtención de nuevas variedades vegetales, también, y actividades necesarias para la validación técnica a escala productiva y o comercial, eso también lo podemos financiar. Criterios de evaluación, eso es súper importante que podamos conversar un poquito de los criterios de evaluación de este instrumento. Ustedes se van a enfrentar, ¿cierto?, a un formulario de postulación donde tiene 4 apartados principales y luego van a encontrar preguntas que son pertinentes para poder hacer la evaluación y que van a dar respuestas para después hacer la evaluación para ciertos subcriterios. Esto ustedes también lo tienen por base. El primer apartado responde a entender y tener información respecto al problema, desafío u oportunidad. Acá lo que nosotros les pedimos es que ustedes hagan un buen diagnóstico, ¿cierto?, del problema, necesidad, desafío u oportunidad que están identificando, ¿cierto? Y que también hagan una buena caracterización del mercado objetivo al cual quieren abordar. Eso es muy importante. Y algunos tips es que hagan una buena, esta caracterización sea cuantificable, es decir, que pongan datos, ¿cierto?, del impacto que tiene para este mercado objetivo, que sea realista, que sea objetiva, no lo pongan, yo creo que, supuestos un poco que no se puedan justificar. Si van a usar supuestos, ocupen fuentes, dejen referenciado, ¿cierto?, la bibliografía que están utilizando. Hagan la justificación técnica de estos supuestos, porque de esa forma, ¿cierto?, entendemos cuál ha sido el estado del arte del estudio, cuál es la comprensión que tienen ustedes, tanto de este desafío, de la oportunidad o de la necesidad que están identificando, pero también dónde se están insertando a solucionar esta necesidad. Y eso es súper importante para nosotros, que puedan un poco generar respaldo de los supuestos que vayan a poner. Así que déjenos ahí las referencias. En el apartado de propuesta y solución, acá fundamentalmente nosotros les pedimos que hagan una buena descripción de la metodología, del plan de trabajo y de actividades de investigación y desarrollo que van a incluir dentro de la ejecución de su propuesta, que nos expliquen el grado de novedad y diferenciación que tiene la solución que ustedes nos están proponiendo y que hagan una buena justificación técnica de las actividades de investigación y desarrollo. Acá fundamentalmente hay que tener una coherencia técnica a la hora de plantear la metodología que ustedes van a presentar. Es decir, que por ejemplo, si esta contiene ciclos biológicos, tengamos una buena cuantificación de los plazos,
¿cierto? De ciertas actividades, que un poco hagamos una planificación realista de cuánto me voy a demorar en el desarrollo de la solución. Por ejemplo, si hay pruebas de laboratorio involucradas, cuántas pruebas de laboratorio, cuáles son las iteraciones que debo hacer, que los desafíos técnicos tecnológicos sean claros, cuáles son los resultados a los que yo quiero llegar, ¿cierto? Y particularmente en lo que son las actividades de investigación y desarrollo, que lo planteen a partir de hipótesis. Eso es súper bueno para hacer una buena formulación de proyecto. Poner hipótesis que yo voy a resolver o que quiero plantear dentro del desarrollo de la solución y que voy a ir a validar si un poco el resultado es incierto. Y eso es un poco lo que también justifica lo que el desarrollo de actividades de investigación y desarrollo, que hay un grado de incertidumbre en su ejecución. Entonces, el resultado puede ser incierto, pero tengo una hipótesis a salir a validar y es bueno que la planteen dentro de la formulación de su proyecto. También el potencial nuevo conocimiento que van a tener a la hora de generar estas soluciones y las brechas tecnológicas que van a abordar. Eso es súper importante, que tratemos de justificar que esto va más allá de una transferencia tecnológica, sino que hay un desafío importante en el desarrollo de lo que ustedes están desarrollando y cuál es la brecha tecnológica que van a cubrir. Porque de esa manera también justifican, ¿cierto?, el avance de la madurez tecnológica con la que puedan estar ingresando su solución y a la cual van a llegar, es decir, el TRL de entrada y el TRL de salida. Y en el caso particular del grado de novedad y diferenciación, esto siempre se los digo, eventualmente ustedes plantean una solución para una necesidad del mercado. Pueden haber soluciones similares, alternativas, que están dando solución hoy a la necesidad que ustedes identificaron. No necesariamente es igual a lo que ustedes plantean, pero pueden ser una solución que hoy esté subsanando esa necesidad. Y en ese sentido, la idea es que por eso evalúen, exploren competidores que son directos, pero también indirectos, y nos digan cuál es el grado de novedad, el valor agregado que tiene su solución, y lo planteen en la postulación. Respecto al apartado de propuesta de introducción al mercado y de implementación productiva, acá es fundamental el tema del impacto y la escalabilidad. En temas de impacto, es decir, ¿de qué manera estoy haciendo o estoy planteando un modelo de negocio de, yo hablo de triple impacto, pero también puede ser sostenible? Es decir, que no solo me hago cargo de un poco desde lo económico, que me va a arrojar un resultado positivo desde lo económico, sino también soy consciente del impacto social y medioambiental que tiene mi propuesta. Y lo planteo también dentro de la formulación de un poco lo que estoy proponiendo. Lo otro también son las barreras comerciales. Eso es súper importante, entender normativas, regulaciones, cuáles son un poco los desafíos que yo tengo que abordar a nivel comercial para poder insertar este modelo de negocio que acompañe y justifique el desarrollo de la solución que yo estoy proponiendo. Y también en temas de escalabilidad es súper importante que presenten estrategias de continuidad. ¿Qué pasa con el proyecto posterior a la salida, cierto, de la ejecución de este subsidio? ¿Qué pasa después? ¿Cómo voy a utilizar otro tipo de inversión? ¿Cómo le doy continuidad? ¿Voy a pensar en potenciales inversores a nivel internacional, voy a buscar inversionistas ángeles, etcétera? La idea es que tengamos un plan de continuidad porque queremos que efectivamente el proyecto pueda tener una continuidad y una escalabilidad posterior. Así que también eso es bien importante que lo planteen y lo registren en su postulación. Y respecto a las capacidades, ¿cierto? Al apartado de capacidades, acá queremos que nos describan la experiencia que tiene el beneficiario, el asociado si corresponde, si lo van a considerar, y las entidades colaboradoras. Si tienen esta capacidad necesaria, la experiencia, la infraestructura, la gestión, la infraestructura financiera, eso también es súper importante para darle continuidad al proyecto, para ejecutarlo de manera exitosa, y si el equipo de trabajo que acompaña el desarrollo de la iniciativa, ¿cierto?, se complementa
oportunamente para llevar a cabo los resultados esperados y las expectativas que tengo con la ejecución de esta iniciativa. Así que es importante que consideremos todas las variables, no solo desde lo técnico, lo tecnológico a solucionar, sino que también eventualmente tener y considerar quién aborda, por ejemplo, la parte comercial, la parte de un poco posicionamiento de mercado, de desarrollo de industria de la solución, así que la idea es que hayan equipos de trabajo multidisciplinarios que un poco permitan una ejecución exitosa de proyectos que ustedes están proponiendo. Y acá yo les quería comentar que me ha pasado harto en las charlas y que también en las reuniones de orientación, ya les voy a contar un poco de eso, que se están un poco adelantando. Yo entiendo ahí la ansiedad, pero a la hora de planificar y pronosticar un poco su presupuesto, me están haciendo preguntas, por ejemplo, de seguimiento técnico, de revisión de hitos, entonces dije, bueno, quizás es importante que podamos conversar un poco de qué pasa con el proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta de un proyecto acá, de una iniciativa de innovación cuando ingresa acá dentro de la gerencia? Entonces, lo primero es que ustedes van a hacer, y en la etapa en la que están haciendo la postulación en la plataforma, ¿cierto? En el postulador, están ahí haciendo el ingreso de las distintas iniciativas en el postulador. Luego, lo que va a pasar es que los proyectos y todo el batch de proyectos que entren en estado enviado, ¿cierto? Y que ya sean postulantes, van a entrar a un proceso de admisibilidad, donde se miden 2 puntos, ¿cierto? Que ahí también lo tienen por bases técnicas. Primero, la admisibilidad de proyecto, ¿cierto? Que ahí hay 8 puntos que los vamos a ver en una instancia, en una próxima instancia, vamos a revisar esos 8 puntos también para que un poco a resolver dudas respecto de qué pasa con la admisibilidad de proyectos, pero nosotros hay 8 puntos, que si no mal recuerdo por base es el 12.1. Hay una tabla que ustedes, hay ciertos requisitos de admisibilidad del proyecto que tienen que cumplir, que sean coherentes con los objetivos, que sean coherentes con el foco, que esté bien categorizado y definido quién es el beneficiario, la entidad colaboradora si corresponde, eh, así que también los topes de cofinanciamiento estén correctos. Estoy pensando que también los archivos de postulación, ¿cierto?, son pertinentes y vienen en el formato que nosotros les entregamos, y hay una serie ahí de requisitos que tienen que cumplir. Cumplen con eso y también tienen que cumplir con la admisibilidad de participantes, es decir, que acá desde el área jurídica vamos a revisar los antecedentes que ustedes entregan respecto de la formalización que tienen como persona jurídica o personal. En el caso de persona jurídica y en el caso de las entidades colaboradoras también. Vamos a revisar los antecedentes que ustedes presentan en las entidades colaboradoras y vamos a ver si está todo ok desde el punto de vista legal. Con eso, listo, ¿cierto? El proyecto avanza y si es admisible, avanza a la etapa de evaluación técnica, donde ya se hace una evaluación en profundidad de cada una de las iniciativas que entran en este proceso, y finalmente se hace una toma de decisión en una instancia de subcomité ampliada, ¿cierto? Donde se junta todo el equipo acá desde la gerencia y además algunos expertos de las distintas temáticas para poder tomar una decisión respecto a la definición de cuáles son los proyectos a adjudicar. También es súper importante que tengan en consideración que nosotros trabajamos en función de restricción presupuestaria, entonces el número de proyectos a adjudicar también está condicionado a el presupuesto que tengamos para esta convocatoria en particular. Eso también es súper claro y es importante comentarlo. Una vez que el proyecto ya es adjudicado, ¿cierto? Que ya es beneficiario, entra en el proceso de formalización. Y ahí vamos a revisar todo lo que son los documentos de garantía, ¿cierto? Vamos a ver si hay algún tema o alguna revisión que haya que hacer por temas de reitemización. Vamos a hacer luego la configuración del proyecto dentro de nuestros sistemas acá de administrativos. Vamos a proceder a generar la instancia de pago y finalmente ya con eso todo estructurado y configurado, ¿cierto? Van a pasar al tema del seguimiento técnico que los va a apoyar un ejecutivo acá también de la gerencia, y vamos a estar haciendo el monitoreo de los hitos que ustedes hayan planteado en la postulación. Entonces, es bien importante que entiendan un poco que todo lo que es
Después todo lo que es los ajustes, las retimizaciones, el tema de las garantías, lo ven en una etapa posterior, para que no tengan esa ansiedad de un poco hacer planificaciones así, ¿qué pasa si el tema de las garantías? ¿O qué pasa si quiero después cambiar los hitos? Hay instancias posteriores, en el caso de que sean proyectos adjudicados, para poder ir haciendo ajustes. Así que en ese sentido quería transmitirles esa tranquilidad de que después se hace durante el proceso de acompañamiento. Y bueno, contarles algunas cosas. Súper importante dónde postulan y dónde cierto, ingresan. Ustedes tienen que ingresar ahí a corfo.cl en la sección de programas y convocatorias, ¿cierto? Van a ingresar ahí al apartado de programas de innovación y van a poder encontrar el CRE Valida con foco en hidrógeno verde. Es súper importante que se descarguen y lean las bases técnicas, las bases administrativas, la resolución de la focalización y la resolución, en el caso de que sean proyectos colaborativos, 482, y en el caso de que sean empresas lideradas por mujeres, la 481. Esos son documentos necesarios y mandatorios que ustedes puedan revisar. Y luego de eso van a ingresar, comenzar la postulación y van a ingresar al sistema postulador que está alojado en la plataforma Charlie y van a poder empezar a registrar toda su información en el formulario de postulación. Vamos a tener próximas instancias para poder reencontrarnos y para poder ir resolviendo dudas que puedan tener en el proceso. La que viene ahora vamos a darles un plazo y un par de semanas de días para que puedan trabajar en esto, en avanzar en la postulación y nos puedan volver con preguntas ya más técnicas de lo que puedan haber ido surgiendo en el proceso de la postulación como tal. Y nos vamos a reencontrar entonces el miércoles 31 de mayo a las 3 para poder hacer una aclaración de dudas masivas ahí respecto del instrumento. Y también los quiero dejar súper invitados porque la idea es que podamos un poco tener un conversatorio, una instancia de compartir experiencias desde una mirada desde la industria. Vamos a tener un conversatorio el jueves 8 de junio, también a las 3 de la tarde, con expertos en las temáticas y con una mirada desde la industria para poder entender mejor estos desafíos que hay en torno a la cadena de valor del hidrógeno. Así que ahí tenemos esas dos instancias. Súper importante lo que les comentaba, que me respondan ahí la encuesta de satisfacción para poder enviarles la información de esta sesión y de las próximas actividades. Y cualquier duda que tengan, nos escriben a innovación@corfo.cl. Así que voy a dejar de compartir para que podamos mirar algunas preguntas si es que hay, porque me quedan un par de minutitos. Déjenme mirar. Ya, a ver. Las bases técnicas, ahí como les comentó Karen, ¿cierto? Las descargan ahí en la página web, en la ficha web del instrumento y en el apartado donde dice bases legales. Eso es súper importante. Ya, creo que ahí la Karen también les entregó el link de las entidades colaboradoras, ¿cierto? Sí, Pau. Hola a todos. Ahí todas las preguntas fueron resueltas. En general también preguntaban, bueno, por lo de las entidades colaboradoras, dónde podían encontrar ese listado. Ahí lo tenemos. Si es que las empresas tienen que tener ventas, si es que cumple con el requisito de los 18 meses, pero no tiene ventas, tiene que cumplir con ambas. Tiene que tener ventas dentro de esos 18 meses previo a la postulación. No necesariamente en todos los meses, pero al menos en uno tiene que tener alguna venta, ¿ya? Y eso básicamente, no tenemos más preguntas. Quizás es muy reciente, ¿no es cierto? Están recién familiarizándose con el instrumento, así que les recomendamos que inicien sus postulaciones, que ahí seguro para la clara dudas van a tener bastantes preguntas. Sí, correcto. Ahí, bueno, eso estaba mirando, importante. Ya, entidades colaboradoras sí, efectivamente pueden ser en Chile o en el extranjero. No hay ahí una restricción y es tal como lo dicen las bases
técnicas y es súper importante, también les quería mencionar la resolución 107, también la van a encontrar en ese apartado de bases legales, es lo que hace la mandatoriedad de la focalización. Así que es súper importante también que la puedan revisar y la consideren, pero es un poco lo que estuvimos conversando. Eh, correo, en caso de dudas, lo vamos a volver a poner, innovación@ufo.cl, para que ahí nos escriban. Y dicho eso, entonces, bueno, vamos a cerrar, cerramos 5 minutitos antes, pero eso, es súper importante, vayan familiarizándose con la postulación, dimos varios tips, van a tener esta charla, entonces van a poder volver un poco a revivir algunos de los tips o de algunas de las recomendaciones que estuvimos conversando hoy en día. Trabajen con tiempo su postulación para que podamos resolver con tiempo también las dudas y aquellas inquietudes que vayan a tener. Y cualquier cosa, ahí nos están escribiendo al correo y los esperamos en las próximas instancias para que podamos ahí acompañarlos en lo que es esta convocatoria. Dicho eso, entonces, nada, me despido. Espero que tengan una muy buena tarde de miércoles y les agradezco mucho que nos hayan acompañado y su interés por este instrumento. No, el instrumento cierra el 20 de junio, 20 de junio, así que eso es súper importante. Pero queda tiempo todavía, así que para que podamos hacerlo con tiempo. Así que eso, que estén muy bien, que tengan una buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.